Bueno muchachos, vamos a ver la introducción a lo que son los objetos, cómo se maneja la representación. Hay dos tipos de representación que manejan en el curso, pero por cuestiones de parar para avanzar, no alcanzamos a ver la segunda. Hay objetos simples. Los objetos simples tienen una implementación, no son tan simples, realmente tienen una implementación un poco enredada porque son listas sobre listas, y esa es la que maneja C++. Y hay una implementación mucho más natural, mucho más limpia, que es una lista de un solo nivel, que maneja Java. Por eso es que Java es un mejor lenguaje orientado a objetos que C++. Lo que pasa es que C++ cogieron C, que era un lenguaje imperativo, y le agregaron objetos. En su lugar, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desde su inicio. ¿Por qué? Porque Java se basa en la clase, ¿cierras por favor? En la clase Object. Ustedes han pillado que, ¿ustedes han visto la API de Java? Todo desciende de Object, ¿sí? Entonces Java parte de su base de Object. O sea, Java es un lenguaje orientado a objetos en sí mismo. C++, hagan de cuenta como que le hicieron la actualización a C y le agregaron objetos en C++. Por eso es que en Java ustedes no pueden programar algo distinto a objetos. Ustedes han intentado programar de lo mismo, solamente crear una función de main en Java, ¿qué pasa? Él le dice que tiene que tener, ¿qué? Una clase. ¿Cierto? Java, todos clases, ¿sí? Pero es que usted, cuando usted dice class main, ¿usted qué está creando? Una clase, pero usted en C++ usted abre el archivo cpp y ntmain y escribe su código. Entonces, esa es una de las principales diferencias. Ruby es otro lenguaje orientado a objetos puro. Pero Ruby lo lleva mucho más allá. Ruby es todo es un objeto. Python es un lenguaje imperativo, pero la programación orientada a objetos es basada en listas. Entonces, lento. ¿Ustedes han visto las listas en Python? Son listas enlazadas. Cuando vean FADA se van a dar cuenta que son lentas para recorrer. Y lo que hacen en Python es utilizar una representación basada en listas para los objetos, tanto los objetos y los métodos. En JavaScript utiliza algo similar, y PHP desde la versión 5 también utiliza, básicamente los objetos son listas, ¿sí? Y depende de la implementación del lenguaje, pues son más o menos lentos. Scala utiliza una buena representación basada en objetos. Los invito a que vean el curso de lenguaje y paradigmas de programación, modelos y paradigmas de programación, donde todo esto se explica. ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes lenguajes y el manejo de objetos? Por eso a veces uno escoge un lenguaje para implementar objetos versus otro, ¿sí? Porque pues ofrece una mejor implementación. Ahí sí saco la cara por Java, por más que me disguste Java, ¿sí? Lo que pasa es que considero que Java todo es un complicado, ¿sí? En otro lenguaje, o sea, como uno ya ha programado mucho en Python hay unas cosas que uno hace muy fácil, y en Java eso parece que dan como mucha vuelta. Por ejemplo, imprimir un arreglo en Java. Si el array es unidimensional y útil, ofrece una vaina que se llama arrays. Arrays to string, meta el arreglo y lo imprime. Pero si usted quiere un array bidimensional o un array dimensional, ya le toca hacer el recorrido. En Python es print y el arreglo y te lo imprime, ¿sí? Y en Ruby también. Entonces son cosas que uno mira. O sea, ya en algunas cosas como que en mi opinión se complica mucho. Por ejemplo, la copia de un array bidimensional en Java. Me estrellé en discreta ayer con eso. ¿Por qué me estrellé? Porque me estaba haciendo una representación de árboles en código. Necesitaba copiar un array bidimensional. ¿Qué creen que pasa cuando uno copia un array bidimensional? Usted le da mi array igual a array nuevo. ¿Qué creen que pasa? No se copia, pasa la referencia. Para hacer la copia tienen que hacer el for y llenar el nuevo arreglo. En cambio en Python, array nuevo igual a array viejo. El array nuevo es independiente, ¿sí? Entonces son cosas así. Java una de las cosas que tampoco me gusta es que combina paso por valor y paso por referencia de forma muy rara. Y el contexto estático a veces es raro, ¿sí? Porque el contexto estático solo permite una instancia de clase. Por más que usted instancie la clase, está instanciando lo mismo, ¿sí? Pero bueno, dejemos de pelear con Java. Igual Java da ¿qué Java qué da? Da de comer, es como PHP. ¿PHP qué da? Pues de comer, PHP te lleva la comida a la mesa, entonces pues hay que aprenderlos. Bueno muchachos, por acá venimos a cosas generales, que cuando usted trabaja orientado a objetos, los objetos son elementos que tienen un estado y un comportamiento. Por ejemplo, una persona, ¿qué estado puede tener? Por ejemplo, color de ojos. ¿Qué más? Color de piel. ¿Qué más? La altura. ¿Qué más?
Número de dedos. Peso. ¿Cierto? ¿Qué más? Grasa corporal. Mi caso está alta, pero bueno. Entonces, ¿y qué comportamiento tiene una persona? Caminar, correr, pegar. ¿Qué más? Moverse. Cocinar. ¿Una persona puede cocinar o no? Dormir. Vagar. ¿Qué más? Ganar FLP puede ser otra función, ¿cierto? Estudiar. Entonces, muchachos, aquí lo dicen, los gatos pueden comer, hacer ruido, saltar y dormirse. Dichas actividades son controladas por el estado de las variables. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estructuras de datos y objetos? Las estructuras de datos solo contienen información. ¿Ustedes se acuerdan de FDP, make, struct y los campos? Por ejemplo, un amigo tiene una edad, un nombre y un color de ojos, pero hasta ahí para. Un objeto extiende la definición de estructuras agregándole comportamiento, es decir, hay funciones básicamente que manejan la información. Adicional a eso ofrece la encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Yo puedo controlar qué se ve de mi objeto. Usualmente por regla de diseño, los atributos deben ser privados para que no los toquen. Y los métodos pueden ser públicos o protegidos. Público es que cualquiera puede acceder. Normalmente las variables pueden accederse y modificarse, digo, el estado de los atributos de un objeto pueden accederse o modificarse a través de los métodos. Es los getter y los setter. Y lo otro es los protegidos, es cuando uno usa una relación de herencia. Y otra cosa adicional de los objetos, se pueden relacionar entre sí. La programación orientada a objetos, ¿qué es? Un conjunto de objetos que se relacionan entre sí. Hay relación de uso. Cuando un objeto usa métodos de otro. La relación de composición, cuando un objeto está compuesto por otros objetos. Por ejemplo, un computador que tiene pantalla, disco duro, son objetos, ¿sí? Y el otro es herencia. La herencia es cuando un objeto toma atributos de otro, atributos y métodos de otro, y pues crea sus propias implementaciones. Y de la herencia hay algo que se llama polimorfismo, ¿sí? ¿Se acuerdan de polimorfismo? ¿Sí? ¿Qué es? Hablen duro para nuestra audiencia en YouTube. ¿Qué es polimorfismo? La forma en que interactúan dos clases distintas al mismo tiempo. Correcto. Existe una clase padre que es abstracta, es una clase que no se puede instanciar, que tiene métodos que no están implementados. Por ejemplo, animal tiene el método hacer ruido. Y yo tengo tres clases que heredan de animal: vaca y perro, ¿cierto? Vaca es un animal y perro es un animal. ¿Pero qué sonido hace la vaca? Mu. ¿Qué sonido hace el perro? Guau, guau, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo invoco un animal y le doy la implementación de vaca, si invoco el método hacer ruido, ¿qué me suelta? Mu. Y si yo un animal lo invoco como un objeto tipo perro, hacer ruido, ¿qué me sale? Guau, guau. Entonces, el polimorfismo permite que diferentes métodos, el mismo método tenga diferente comportamiento. Esa es la estructura básica del polimorfismo y Java lo utiliza todo el tiempo. Cuando usted utiliza JFrame, por ejemplo, la clase JFrame tiene implementación JPanel, JDialog, la otra que ya casi no se usa, que es Apple, ¿cómo es que es? Plugin, esa cosa que aparecía en los navegadores. ¿Cómo es que se llama eso? Un plugin, eso es cuando usted abre una página web y le aparece una aplicación de Java. ¿Cómo es que se llama eso? Un applet. Un applet. Eso ya casi no se usa, ¿sí? Ya casi no se usa. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? La programación orientada a objetos es lo que ustedes nos usan para resolver problemas. El problema de solo concentrarse en programación orientada a objetos es que la programación orientada a objetos es malita para la concurrencia. Pero es que tienen que usar semáforos. ¿Se acuerdan de sistemas operativos? ¿Que vieron sistemas operativos? Los semáforos son una especie como de machete para evitar que dos hilos modifiquen la misma variable y produzca resultados no deseados, ¿sí? Por eso los invito al curso de modelo I para ir más de programación. Hay una especialización, no me cansaré de repetirlo, ¿sí? El curso de modelo y paradigmas de programación está subido en YouTube. Son videos de 5 o 7 minutos. Pueden verlo si quieren. Ya con FLP ya lo pueden entender. No es como FLP, es diferente, pero pues conceptualmente están unidos. Y lo otro es que el curso hay una modalidad de grado, de trabajo de grado que se llama profundización
especializada, donde usted ve 2 materias de posgrado, una por trabajo de grado 1 y la otra por trabajo de grado 2. Lo único es que las materias las saque sobre 3.5. Ustedes pueden con eso porque han recibido el mínimo maltrato necesario para ver el material de posgrado sin problema, ¿sí? De eso nos encargamos nosotros, ¿sí? De que ustedes lleguen fuertes allí, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, bueno, esto ya lo dije. Entonces, muchas veces es necesario trabajar con objetos de comportamientos similares, ¿cierto? Cuando está esa propiedad de compartimiento, objetos con propiedades similares, ¿uno qué hace? Crea una clase. Una clase, muchachos, es una plantilla para los objetos. La clase especifica el comportamiento y especifica los atributos. Cuando uno instancia un objeto, ¿qué hace? Le da valores a los atributos, ¿sí? Entonces, una clase es una especie de plantilla, ¿sí? Entonces uno primero diseña clases y de las clases instancia objetos. Eso que estoy hablando pues lo puedo preguntar en el opcional, ¿no? Entonces para que tomen nota. La herencia. ¿Qué es la herencia? Básicamente, ¿qué es la herencia? Usted tiene una clase que tiene definido unos ciertos atributos, unos ciertos métodos. Por ejemplo, animal, que es genérico. Animal pues ¿qué tendrá? Un peso, tendrá si está vivo. ¿Qué más puede tener un animal genérico? Pelos, si tiene cuernos, ¿qué más? Si es hembra o macho, ¿cierto? Eso en los animales, aunque hay un animal que tiene 3 sexos, pero eso no aplica acá, ¿sí? No pregunto, ¿sí? Eso es extraño, ¿sí? El caballito de mar, sí. Lo que pasa es que el caballo de mar es raro, porque es que el macho es el que tiene los bebés, pero puede también hacer el rol de hembra al mismo tiempo. Eso es rarísimo. ¿Sí? Sí, eso es como de día hombre y de noche mujer, algo así, ¿cierto? Bueno, bien muchachos, ¿qué pasa? De la clase animal, ¿cierto? Por ejemplo, podemos tener mamíferos, reptiles y peces. Los 3 son ¿qué? Animales. Pero, por ejemplo, en peces, ¿qué atributo tenemos? Por ejemplo, color de aletas. El mamífero no tiene aletas, ni el reptil tampoco tiene. Bueno, el reptil sí puede tener, pero digamos que no. El reptil puede tener. No puede tener aletas. Por ejemplo, el mamífero, ¿qué tiene? Color de pelo, número de glándulas mamarias. ¿Qué más? Un mamífero. Los dientes, ¿cierto? Los cuernos, ¿cierto? Y el tema de los reptiles, por ejemplo, podemos colocar si inverna o no inverna. Aunque los otros también invernan, pero hagamos cuenta que los reptiles invernan únicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Todos toman los elementos de una clase, pero hacen sus propias modificaciones. A esa relación se le conoce como herencia. Para ponerle un sentido en el contexto de los problemas, uno suele tener una clase padre con algún significado general. Por ejemplo, la clásica de empleado. La clásica. De empleados, ¿qué tenemos? Empleado ejecutivo, empleado de oficina y empleado operativo. ¿Los 3 son qué? Empleados. Entonces podemos tomar un dato genérico. ¿Qué es un dato genérico de un empleado? El nombre, la cédula, la edad, el salario. Y por ejemplo, empleado operativo, número de turnos de trabajo. Empleado ejecutivo, número de empleados a cargo, oficina donde trabaja. ¿Sí lo ven? Entonces son modificaciones que podemos hacer a partir del modelado orientado a objetos. Bueno, y el polimorfismo significa que un valor puede tener más de un tipo, básicamente, o un método puede tener diferentes comportamientos. Bien, muchachos, y miren, esta es una de las características más importantes. Número 1, la encapsulación. La encapsulación es que el objeto, ¿cierto? El objeto lo pueden mirar como una caja que tiene unos tubos, donde uno puede, hagan de cuenta que es una caja y usted tiene un tubito. El tubito usted puede solicitar información. Haga de cuenta que usted está con una caja y hay un enanito dentro de la caja. Entonces usted le pregunta, ¿cómo se siente? Ese es el mensaje que le estoy enviando. ¿Qué retorno esperaría yo? ¿Me siento bien, mal, regular? ¿Sí? Eso es el flujo de información a través de ¿qué? De los métodos. Y el estado que está almacenado en el objeto, ¿cierto? Pues se supone que debe ser oculto ¿a qué? Debe ser oculto al exterior. Las estructuras de datos no tienen eso. Las estructuras de datos muestran todo al exterior, ¿sí? Las clases agrupan objetos. La herencia permite nuevas clases ser derivadas, pues eso lo hemos dicho. Y el polimorfismo permite que un mismo tipo de mensaje pueda ser enviado a objetos de diferentes clases. Con el ejemplo que les expliqué de hacer ruido.
¿sí? Hacer ruido a una instancia de animal tipo mamífero distinto a hacer ruido a una instancia tipo reptil, ¿sí? Bien, muchachones, ¿preguntas hasta allí? ¿Sentimientos? Esto es un repaso de hipo, ¿no? ¿Sí se acuerdan de hipo? ¿Sí? ¿O no? Bueno, espero que se acuerden porque